Hay preocupaciones que no nacen del mañana, sino de una herida antigua que todavía sangra por dentro. Nos preocupamos por miedo a que falte, por miedo a perder, por miedo a equivocarnos, por miedo a la mirada ajena. Pero más adentro nos preocupamos porque en el corazón vive una sentencia silenciosa. No soy suficiente. Voy a arruinarlo, me van a abandonar. Entonces intentamos controlarlo todo para no sentir miedo. Nos llenamos de actividad para no enfrentarnos a nosotros mismos. Fingimos que estamos bien para que nadie note que por dentro nos estamos rompiendo. Pero el Señor no espera a que seamos fuertes para amarnos. Él entra justamente donde más temblamos y nos pregunta como un padre que se inclina: Hijo mío, ¿qué estás agarrando con tanta fuerza que ya no te queda mano para que yo te tome? Y cuando nos atrevemos a abrir la mano, no es que todo se vuelva fácil de golpe, pero sucede algo. Dejamos de caminar solos dentro de la cabeza, empezamos a caminar con Dios y desde ahí la preocupación deja de ser dueña. Se convierte solo en un viento que pasa por el corazón. Queridos hermanos, hay noches en que el cuerpo está agotado y, sin embargo, el corazón no consigue dormir. Uno se acuesta, cierra los ojos, pero en la cabeza parece que hay una película que se reproduce sola. Facturas que vencen, un gasto que aún no se logra cubrir. La cita de mañana, una llamada pendiente, una frase en casa que quedó sin explicar, un resultado médico que todavía no llega. Un hijo que guarda silencio demasiado tiempo, un familiar que se va debilitando día tras día. Nada de eso hace ruido, pero se pega. Hace que hasta respirar se sienta pesado, hace que apenas uno apoye la cabeza. Por dentro parezca que alguien toca la puerta sin parar. Yo he conocido personas que entran en la iglesia muy en silencio, se sientan al final, miran al sagrario y no logran decir mucho. No vienen a quejarse, tampoco a exhibir su dolor. Solo que en la mirada hay una tensión prolongada, como quien ha caminado demasiado sin haber podido detenerse. Alguien me dijo en voz baja: Padre, no sé cómo apagar mi cabeza. Queridos hermanos, esa frase es sencilla, pero es un grito muy real de un alma a la que la preocupación le está ocupando el lugar. Y aquí quiero que miremos juntos algo muy importante. Hay una frontera muy fina entre responsabilidad y preocupación, entre ocuparse y preocuparse. La responsabilidad es hermosa, es la vocación del amor, es la madurez de quien vive también para los demás. Pero la preocupación, cuando nos arrastra un remolino, desgasta. Es como alguien que corre sin avanzar, corre hasta sudar y aún así se queda en el mismo sitio. Nos hace sentir que estamos haciendo algo, pero en realidad nos estamos consumiendo, nos estamos vaciando por dentro. Nos estamos haciendo sufrir antes de que la dificultad real llegue. Ocuparse es distinto. Ocuparse es levantarse y hacer la parte que nos corresponde de manera concreta, dentro de lo que está a nuestro alcance, y después colocar lo demás en las manos de Dios. Preocuparse nos arrastra hacia un futuro que todavía no llega y nos obliga a vivir por adelantado un dolor que aún no existe. Ocuparse nos devuelve a lo que se puede hacer ahora, algo pequeño pero verdadero. Y ahí la paz tiene la posibilidad de empezar a brotar. Recuerdo a un hombre que vino a verme, delgado, con los hombros como si siempre estuvieran tensos. Se sentó, miró sus manos, manos endurecidas de alguien que realmente trabaja. Me dijo: tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de que en casa se decepcionen. Tengo miedo de que mis hijos me miren como alguien que no vale. Queridos hermanos, ese hombre no era perezoso, no huía de sus deberes, no vivía sin responsabilidad, pero por dentro llevaba una batalla. No solo cargaba con lo que debía hacer, también cargaba con lo que no podía controlar. El futuro, la reacción de los demás, cosas que todavía no habían ocurrido. Le pregunté con mucha suavidad: ¿te das cuenta de que estás intentando cargar una parte que le corresponde a Dios? Se sorprendió y le dije: no es que lo hagas a propósito, pero cuando crees que debes sostenerlo todo, preverlo todo,
garantizarlo todo, te estás poniendo encima un peso que solo Dios puede llevar. Muchos de nosotros quedamos atrapados ahí. Amamos a la familia y por eso nos preocupamos. Queremos que todo esté bien y por eso nos preocupamos. Tenemos miedo de perder y por eso nos preocupamos. Pero cuando esa preocupación nos deja sin fuerzas, ya no es amor puro, se convierte en miedo. Y ese miedo es muy sutil, se viste con el traje de la responsabilidad, con el traje de yo solo quiero lo mejor, con el traje de me preocupo porque quiero. Pero más adentro, a veces susurra, si yo no lo sostengo, si yo no lo controlo, todo se viene abajo. Lo ven es una carga inhumana, porque obliga a una persona limitada a vivir como si fuera ilimitada. Jesús no nos enseñó a ser irresponsables. Él no nos dice que cerremos los ojos y dejemos que la vida se derrumbe. Él nos invita a vivir en nuestro lugar verdadero, el lugar de hijos, no el lugar de Dios. En el Evangelio según San Mateo, Jesús dice que no nos preocupemos por el mañana, que el mañana se ocupará de sí mismo. Esa palabra no es una frase para colgar en la pared, es un camino de vida. Jesús nos está devolviendo al presente, al aliento, a lo que sí podemos hacer y sobre todo a la confianza de que el Padre del cielo sigue cuidando. Pero yo sé que decirlo es fácil cuando hay deudas, cuando un ser querido está enfermo, cuando en casa hay tensiones que llevan tiempo, cuando el trabajo tiembla, cuando el corazón se sacude por una caída, cuando recuerdos antiguos vuelven a salir. ¿Cómo no preocuparse? Yo lo entiendo. Por eso no vengo a dar una orden, deja de preocuparte. Vengo a ayudar a discernir para que la preocupación no se convierta en un látigo con el que uno se golpea a sí mismo. El primer paso de sanación suele ser pequeño, pero muy real. Ponerle nombre a la preocupación con claridad. La preocupación se esconde en un desorden interior y uno solo siente un peso en el pecho sin saber exactamente qué es. Cuando no le ponemos nombre, crece. Cuando lo nombramos, empieza a hacerse más pequeño. Miren su corazón. ¿Qué es lo que más les quita el sueño? ¿El dinero o la salud? ¿Una relación que se ha enfriado? ¿Un hijo que se va alejando? ¿El miedo a ser abandonado, a ser despreciado, a ser juzgado? ¿O un pecado que se repite y por eso da vergüenza acercarse a Dios? No respondan para quedar bien. No respondan con lo que otros quieren oír. Respondan con la verdad del corazón. Dios no le tiene miedo a esa verdad. Nosotros sí. Después de nombrarlo, viene un paso siguiente, sencillo pero poderoso. ¿Qué parte de esto está en mis manos y qué parte no está en mis manos? Esta es la llave. Porque muchas preocupaciones nacen de querer agarrar lo que no se puede agarrar. Queremos controlar el futuro. Queremos asegurar resultados. Queremos que el otro cambie como nosotros esperamos. Queremos que el tiempo regrese. Queremos que la enfermedad desaparezca como nosotros deseamos. Queremos que nos entiendan. Queremos que el mundo sea menos injusto. Pero hay cosas que no podemos y si insistimos nos rompemos. He visto a una madre venir por su hijo. Hablaba sin parar, hablaba rápido, como si al detenerse se fuera a desmoronar. Se preocupaba por los estudios, por las amistades, por lo que comía, por la fe. Ella amaba de verdad. Pero dentro de ese amor había un miedo enorme. Temía que el hijo se equivocara, que sufriera, que fracasara, que se alejara de lo que ella sabía que era bueno. Le pregunté, ¿qué has hecho por tu hijo? Y me contó muchas cosas. Luego le pregunté, ¿y cómo has orado por él? Se quedó en silencio, me dijo, rezo, pero no tengo paz. Y le respondí, tal vez porque estás rezando como quien aprieta y todavía no estás rezando como quien se atreve a entregar. Y le dije algo que yo mismo necesito repetirme muchas veces. Podemos acompañar, pero no podemos vivir en lugar del otro. Podemos hacer nuestra parte, pero no podemos tomar el destino del otro en nuestras manos. Queridos hermanos, ocuparse en el espíritu del Evangelio comienza por hacer lo que nos toca. Pero como hijos que confían, yo suelo decir algo muy concreto a quienes están tensos. Hagan lo correcto que viene después. No intenten hacerlo todo de golpe.
No pretendan resolverlo todo en un día, solo lo correcto que viene después. Cuando la mente da vueltas, Dios no suele exigirnos ver todo el camino. Dios nos invita a dar un paso si el peso es económico. Lo correcto que viene después puede ser mirar los números de frente, dejar de esconderse, sentarse, ordenar los gastos, buscar un consejo, iniciar un cambio pequeño pero real. Si el peso es la salud, lo correcto que viene después puede ser ir al médico, hacerse los estudios, no dejar que el miedo los haga postergar. Si el peso es la distancia dentro del hogar, lo correcto que viene de después de ser una conversación que no busque ganar, sino entender, decir la verdad del dolor sin herir con palabras. Si el peso es una fe que se enfrió, lo correcto que viene después puede ser volver al sacramento de la reconciliación, volver a la misa, empezar con una oración breve cada día. No desprecien lo pequeño. En la vida espiritual, lo pequeño es donde Dios abre la puerta. Una oración muy corta, pero verdadera, puede ser el primer paso para que regrese la paz. No tiene que ser un texto largo. Basta una frase: Señor, me estoy preocupando demasiado, estoy cansado, no puedo con esto, carga tú conmigo. Pueden decirla al conducir, al lavar los platos, al acostarse antes de dormir. Dios no exige palabras bonitas. Dios pide un corazón verdadero. En los salmos hay gritos profundamente humanos cuando uno tiene miedo, cuando uno está confundido, cuando uno se siente rodeado. Pero lo que hace que el corazón se levante no es que el problema desaparezca de inmediato, sino recordar que Dios está cerca del que está quebrantado. Dios no está lejos del que suspira. Dios no desprecia al que tiembla. Dios no abandona al que está agotado. Y cuando uno empieza a entregar la carga, la paz se filtra como un pequeño hilo de agua. Todavía no llena todo, pero ya permite respirar. Queridos hermanos, hay una tentación grande cuando se habla de abandonarse en Dios. Uno piensa que es rendirse y no hacer nada. No, abandonarse no es soltar por pereza. Abandonarse es entregar a Dios lo que no controlamos, para poder concentrarnos en lo que sí debemos hacer con paz. El que se abandona de verdad no es el que no trabaja, sino el que es humilde, sabe que tiene límites, sabe que necesita a Dios, no teme decir, yo solo no puedo. Y también quiero decir esto, muy pastoral y muy real, hay preocupaciones que no son solo falta de fe. Hay preocupaciones que nacen de un cuerpo y una mente que han vivido bajo tensión durante meses o años, de un cansancio acumulado, de una presión que no se descarga, de una mente estimulada por demasiadas cosas. Hay quienes necesitan descansar de verdad. Hay quienes necesitan ordenar el sueño. Hay quienes necesitan un acompañamiento espiritual, un director espiritual. Y hay quienes necesitan un profesional, un psicólogo o un médico. Eso no los hace menos creyentes. Puede ser un camino por el cual Dios da una sanación integral. Cuando una pierna se rompe, uno reza, pero también se coloca un yeso. El alma es parecida. Rezamos, vamos a la misa, nos confesamos, pero también podemos necesitar aprender de nuevo a respirar, a ordenar los pensamientos, a poner límites, a bajar el ritmo. Vuelvo al hombre que no podía dormir. Yo no le dije, ya no te preocupes. Le propuse algo muy concreto. Le dije, esta noche, antes de acostarte, escribe lo que más te preocupa. Luego léelo delante de Dios, como un niño que habla con sinceridad a su padre. Después escribe una sola cosa, lo correcto que puedes hacer mañana. Solo una. Lo demás, díselo a Dios, lo pongo en tus manos, haz la señal de la cruz y acuéstate. Una semana después volvió, me dijo, el problema no se terminó, pero ya no me ahogo. Empecé a dormir de nuevo. Ven, a veces la paz empieza con pasos muy pequeños, no con un milagro ruidoso, sino con un milagro silencioso. Dios quiere eso para ustedes. Dios no quiere que vivan como perseguidos por el futuro. Dios quiere que vivan como hijos que saben que son amados. Y cuando uno sabe que es amado, puede trabajar, puede esforzarse, puede enfrentar las dificultades sin castigarse por dentro. En este momento les invito a un gesto interior pequeño.
Imaginen su preocupación como una piedra apoyada sobre el pecho. No hace falta fingir que esa piedra no existe. Solo digan la verdad: Señor, esta piedra me ahoga, y pídanle una cosa: enséñame a distinguir lo que debo hacer y lo que debo entregarte. Cuando uno aprende a distinguir, empieza a salir del remolino y también empieza a salir de la costumbre de castigarse con la preocupación y para sostener el hilo de este camino que continúa. Quiero dejarles una pregunta muy suave, pero muy verdadera. Si esta noche el Señor se acercara a su cama, pusiera su mano sobre su frente y les preguntara: hijo mío, hija mía, ¿qué es lo que estás intentando cargar en lugar de tu Padre? ¿Qué responderían con sinceridad, queridos hermanos, cuando empezamos a ponerle nombre a la preocupación y a distinguir lo que podemos ser de lo que no podemos controlar? Suele aparecer algo con mucha claridad. La preocupación no es solo pensar demasiado, es un mecanismo profundo por dentro, como una alarma que suena y no se apaga. A veces creemos que nos preocupamos por las circunstancias, pero las circunstancias solo son la chispa. Lo que hace que el fuego arda con fuerza son hilos invisibles en el alma. Recuerdos, heridas, frases interiores que nos acompañan desde hace mucho. Hay quien se preocupa por miedo a que falte dinero, falte salud, falte tiempo, falte apoyo. Hay quien se preocupa por miedo a perder el trabajo, perder a un ser querido, perder el respeto, perder la paz en la familia. Hay quien se preocupa por miedo a equivocarse, a tomar una decisión incorrecta, a elegir mal, a arruinar el futuro de los hijos. Hay quien se preocupa por miedo a la mirada de los demás. No lo dice, pero por dentro repite una frase que conoce de memoria: si no lo hago perfecto, me van a despreciar. Queridos hermanos, la preocupación casi nunca camina sola. Toma de la mano a otra compañera suya. La culpa, el reproche hacia uno mismo. La preocupación nos tensa, pero el reproche nos hiere. Y si esas dos cosas se quedan mucho tiempo, terminan convirtiéndose en una jaula. Yo he visto a una mujer venir a la iglesia con un bolso grande, como si allí llevara metida toda la vida. Me habló de la familia, de los gastos, de la enfermedad de su madre, de hijos que crecían no como ella soñaba, de una relación en casa que seguía fría. Hablaba con rapidez, como alguien que sabe organizarlo todo, pero había algo llamativo. Cuanto más hablaba, más temblaba. Le pregunté: ¿usted duerme? Sonrió con tristeza y dijo que dormía a ratos. Le pregunté: cuando se acuesta, ¿qué aparece primero en su mente? Y me respondió: veo primero lo peor. Veo primero el futuro malo. Queridos hermanos, ese es un signo claro. La preocupación se ha convertido en un hábito de mirar la vida por la ventana del miedo. Le dije: se da cuenta de que su mente vive como un vigilante que está de guardia toda la noche. Ese vigilante cree que si no se mantiene despierto, la desgracia va a suceder. Ella sintió y las lágrimas le cayeron. Me dijo: estoy cansada, padre, pero no me atrevo a soltar. Si suelto, siento que todo se cae. Yo la miré y la entendí. En la vida uno ya vivió una caída real, una pérdida real, una traición real, una carencia real, y desde entonces aprende una lección dolorosa. No puedo bajar la guardia. Entonces la preocupación se vuelve armadura, se vuelve protección. Pero una armadura llevada durante mucho tiempo se vuelve pesada, y cuando pesa demasiado, uno ya no puede caminar. Queridos hermanos, aquí es donde necesitamos mirar la herida con mucha delicadeza, no para condenar, sino para sanar. Cuando alguien vive preocupado, muchas veces no se preocupa solo por sentido del deber, también porque está intentando recuperar una sensación de seguridad. La preocupación le da la ilusión de control, le da la sensación de que está previniendo. Pero la verdad es que no se compra la paz con control. La paz es un don, y ese don llega cuando nos atrevemos a ponernos en las manos de Dios como hijos, y no como soldados que siempre tienen que llevar la espada en la mano. Hay una tentación muy escondida: pensar que preocuparse es prueba de amor, señal de responsabilidad. Y por eso, cuando un día uno se preocupa menos,
por dentro siente culpa. Se dan cuenta, nos acostumbramos a la preocupación, tanto que la paz nos da vergüenza. Nos acostumbramos a la tensión, tanto que el descanso nos asusta. Nos acostumbramos a castigarnos, tanto que ser suaves con nosotros mismos nos parece no merecido. Pero Dios no quiere que ustedes vivan culpables por recibir paz. Dios quiere que tengan paz para amar mejor, para hacer su parte con más luz, para vivir con más libertad. En la carta a los Filipenses, San Pablo dice algo que yo repito muchas veces a quienes viven tensos: no se angustien por nada, más bien presenten a Dios sus necesidades con oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Queridos hermanos, San Pablo no dice no se preocupen como un eslogan duro. Él nos muestra un camino. Cuando la preocupación aparece, no la dejen dar vueltas en la cabeza como un pájaro que no encuentra dónde posarse. Llévenla a la luz de la oración. Háblenle a Dios, preséntenla, pidan y aprendan a dar gracias, porque dar gracias nos devuelve a la verdad, a lo que Dios está dando, a lo que olvidamos cuando el miedo manda. Dar gracias no es fingir alegría cuando hay dolor. Dar gracias es reconocer: en medio de la tormenta, la mano de Dios sigue ahí. En medio de la escasez, todavía hay algo que alcanza. En medio del desorden, hay un camino pequeño para caminar. Dar gracias es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. No expulsa toda la oscuridad, pero evita que uno tropiece. Y cuando damos gracias, el corazón se ablanda. Cuando el corazón se ablanda, se confía con más facilidad. Cuando se confía, la preocupación deja de gobernarnos. Pero hay algo que necesito decir con claridad, con suavidad y con verdad. Muchas preocupaciones nacen de un orgullo muy bien disfrazado. No hablo de presumir. Hablo de creer que uno tiene que cargar con todo. De pensar que si uno no sostiene, no calcula, no vigila, la vida se derrumba. Ese orgullo es el orgullo del cansado, del que vive bajo presión, del que se acostumbró a ser la columna. No nace de mala intención, pero es peligroso porque nos hace olvidar que somos criaturas, no el Creador. Somos hijos, no el Padre. Necesitamos aprender de nuevo la humildad del Evangelio, la humildad que libera. Yo haré mi parte y lo demás, Señor, hazlo tú. Recuerdo a otro hombre que vino por su trabajo. Tenía la costumbre de revisar todo muchas veces. Cerraba la puerta y volvía a comprobar. Enviaba un mensaje y lo releía una y otra vez. Terminaba una tarea y enseguida se preguntaba si se habría equivocado. Me dijo: no soporto la sensación de que puedo fallar. Queridos hermanos, aquí la preocupación se mezcla con una herida profunda, el miedo a ser condenado. Tal vez creció en un ambiente donde un pequeño error era motivo de gritos, humillación, desprecio. Y entonces aprendió a vivir con una exigencia cruel. Tengo que ser perfecto para estar seguro, pero la vida no le da a nadie perfección. Y esa exigencia se convierte en una trampa que lo arrastra a una preocupación interminable. Yo le dije: ¿has visto cómo trata Jesús a los frágiles en el Evangelio? Jesús no rompe la caña ya cascada, no apaga la mecha que todavía humea. Él se inclina, levanta, cura. Él mira a la mujer pecadora con una mirada que abre camino. Él va a buscar a Pedro después de que Pedro lo negó, no para aplastarlo, sino para devolverle una misión. Queridos hermanos, si el Señor es así de misericordioso, ¿por qué nosotros somos tan duros con nosotros mismos? Muchos viven preocupados porque por dentro tienen una imagen deformada de Dios, como si Dios fuera alguien que siempre exige, siempre espera el error para castigar. Entonces uno vive con miedo, con tensión, con el corazón apretado. Pero nuestra fe católica se apoya en una verdad cálida: Dios es Padre. En el Evangelio según San Lucas, en la parábola del Padre misericordioso, cuando el Hijo vuelve, el Padre corre a abrazarlo y ni siquiera lo deja terminar su discurso preparado. Queridos hermanos, ese es el corazón de Dios. Dios no nos alimenta con miedo. Dios nos alimenta con misericordia.
Y por eso la preocupación necesita ser sanada desde la raíz. Sanada en la imagen que tenemos de Dios, sanada en la forma en que nos miramos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Hay personas que se preocupan toda la vida por una frase antigua. A veces fue solo una frase, tú siempre lo arruinas. A veces fue una mirada fría, no eres suficiente. A veces fue una comparación, ¿por qué no eres como el otro? Esas frases, si no se sanan, se convierten en voz interior. Y cuando llega una dificultad, esa voz se activa. ¿Vas a fracasar? Entonces uno se preocupa. No solo por lo que tiene delante, sino porque está huyendo del dolor de sentirse despreciado, abandonado, menospreciado. Por eso, ocuparse aquí no es solo hacer cosas afuera. Ocuparse también es cuidar lo profundo, la parte herida. Ocuparse es darse permiso para ser frágil, para necesitar a Dios, para pedir ayuda. Ocuparse es dejar de actuar como si todo estuviera bien ante los demás y empezar a ser verdadero ante Dios. Hay una práctica muy sencilla que les quiero proponer como un paso pequeño que se puede hacer de inmediato. Cuando se den cuenta de que la preocupación los está arrastrando, no empiecen a pelear con ella. No se insulten por estar así. Deténganse, pongan la mano en el pecho, respiren despacio un momento y díganle al Señor una frase muy breve. Señor, tengo miedo. Solo eso. Y luego añadan, quédate conmigo. La preocupación suele perder fuerza cuando uno se atreve a nombrar tengo miedo, porque al nombrarlo ya no estamos siendo arrastrados en automático. Empezamos a despertar y cuando decimos quédate conmigo, ponemos a Dios en el centro mismo de la ola. Luego intenten otra cosa, pequeña pero real. Reserven un momento breve del día para presentar la carga delante del Señor, como San Pablo nos enseña. No tiene que ser largo. Tiene que ser fiel. Pueden ponerse delante de una cruz en casa o sentarse en silencio un instante. Hablen con Dios de lo que los preocupa con sinceridad, con calma y después ofrezcan una acción de gracias por algo concreto, aunque sea pequeño. Gracias por una persona amada. Gracias por el trabajo que existe. Gracias por el aliento de hoy. Gracias porque todavía hay una iglesia a la que volver. Cuando damos gracias, el corazón se encoge menos. Y cuando el corazón se encoge menos, Dios encuentra espacio para entrar. Queridos hermanos, no esperen que con una sola oración la preocupación desaparezca del todo. La preocupación es un hábito y los hábitos necesitan tiempo para cambiar. Pero lo hermoso es esto, cada vez que ustedes vuelven al Señor de esa manera, aunque sea un poco, se abre un sendero nuevo dentro. El sendero viejo es preocuparse y encerrarse. El sendero nuevo es preocuparse y correr hacia Dios. Y ese sendero nuevo, si se recorre muchas veces, llega a convertirse en camino de paz. Quiero que recuerden algo que sostiene. Dios no espera a que ustedes estén sin preocupaciones para amarlos. Dios los ama en medio de la preocupación. Dios no espera a que ustedes estén fuertes para acercarse. Dios se acerca cuando ustedes tiemblan. Y a veces la señal de que Dios está sanando no es que la situación cambie enseguida, sino que por dentro ustedes se asustan menos, se castigan menos, se sienten menos aplastados. Cuando el corazón pesa menos, ustedes podrán hacer su parte con más luz, con más serenidad y también con más eficacia. Y para mantener el hilo de este camino que sigue avanzando, les dejo una invitación muy suave. Cuando la preocupación aparezca esta semana, en vez de preguntarse ¿cómo hago para que se vaya ya?, prueben a preguntarse ¿qué miedo está escondiendo esta preocupación en mi corazón? Y lleven ese miedo delante del Señor, como un hijo que se atreve a abrirse para que Dios los conduzca un poco más adelante en este camino. Queridos hermanos, hay algo muy curioso que muchas personas solo descubren después de haber estado cansadas durante mucho tiempo. La preocupación no solo nos hace sufrir, también nos deja quietos. Creemos que estamos pensando para encontrar una salida, pero cuanto más pensamos, más nos atascamos. Es como estar delante de una puerta y girar la llave en el aire, mientras la cerradura real está en otro lugar.
Y esa cerradura, queridos hermanos, suele ser una acción pequeña, concreta, que se puede hacer ya, pero hecha en paz. Muchas veces confundimos dos cosas: preocuparse y prepararse. Prepararse es sabio. Preocuparse es torturarse. Prepararse pone orden por dentro. Preocuparse enreda el corazón como un ovillo. Prepararse pregunta ¿qué debo hacer? Preocuparse pregunta ¿y si lo peor sucede? Y cuando vivimos atrapados en la pregunta ¿y si lo peor sucede?, empezamos a perder energía para lo mejor que Dios está poniendo delante de nosotros. Quiero contarles la historia de un hombre que tenía un pequeño negocio. Vino a verme una tarde con el rostro de quien ha pasado por una fiebre larga. Me dijo: tengo deudas, tengo miedo, abro los ojos y solo veo números. Me contó que había días en que salía a trabajar con el corazón golpeando fuerte, por miedo a encontrarse con alguien que le reclamara, miedo a escuchar el teléfono, miedo a mirar la cartera. Me dijo: he rezado, pero sigo en pánico. Queridos hermanos, aquí es donde muchos se confunden con la oración. Piensan que rezar es hacer desaparecer el miedo de inmediato. No rezar, antes que nada, es sostenerse de nuevo para poder dar un paso correcto en lugar de correr sin rumbo. Le pregunté: de todo lo que te asusta, ¿hay algo que puedas hacer ahora mismo? Algo pequeño, pero real. Se quedó en silencio, luego dijo: ¿puedo sentarme y anotar todas las deudas en vez de seguir evitando? Yo le respondí: ese es un paso. Me miró como si no lo creyera. ¿Solo eso, padre? Y le dije: sí, solo eso. Pero ese paso es el paso de quien deja de esconderse. Y cuando uno deja de esconderse, la luz empieza a entrar. Queridos hermanos, la preocupación ama la oscuridad. Crece en lo borroso, se agranda cuando no nos atrevemos a mirar de frente, pero cuando la ponemos sobre la mesa, cuando la escribimos, cuando la nombramos, cuando la ordenamos, deja de ser un monstruo invisible. Se convierte en una realidad que se puede enfrentar. Y en la vida espiritual, enfrentar es un acto de fe, porque creemos que Dios está en la verdad, no en la huida. Hay una manera muy sencilla de pasar de preocuparse a ocuparse. Pueden hacerlo como un ejercicio pequeño, pero no lo vean como una técnica. Véanlo como una forma de vivir iluminada por el Evangelio. Cuando aparece una preocupación, prueben a hacerle dos preguntas. La primera: Señor, ¿qué parte de esto puedo hacer yo? La segunda: Señor, ¿qué parte de esto debo entregarte? Solo dos preguntas, pero separan la preocupación en dos. Y cuando logramos separarla, empezamos a respirar. La parte que podemos hacer suele ser muy concreta. Si me preocupa el dinero, la parte que puedo hacer es revisar los gastos, cortar algo que no es necesario, buscar una entrada extra, pedir consejo, organizar un plan para pagar poco a poco. Si me preocupa la salud, la parte que puedo hacer es ir al médico, hacerme estudios, tomar el tratamiento con fidelidad, cambiar hábitos de sueño y descanso. Si me preocupa la tensión en casa, la parte que puedo hacer es elegir un momento sereno para hablar, aprender a escuchar, reaccionar menos, pedir perdón si hace falta. Si me preocupa una fe apagada, la parte que puedo hacer es volver a los sacramentos, volver a la misa, reservar un tiempo pequeño cada día para la palabra de Dios. Y la parte que debo entregar es lo que supera mis manos. Yo no controlo la reacción del otro, no controlo el mañana, no controlo si me entienden o no, no controlo el resultado final. Puedo sembrar, pero no puedo obligar a la semilla a brotar. Y aquí la fe se vuelve acción verdadera. No es solo pensar en Dios, es colocar en las manos de Dios lo que yo no puedo sostener. Queridos hermanos, hay personas que dicen: lo entregué, pero sigo preocupado. Yo lo entiendo. Porque entregar no es una vez y ya está. Entregar es un hábito nuevo. A veces hay que entregarlo cada día. A veces hay que entregarlo muchas veces en un mismo día. Es como aprender a soltar una mano que lleva mucho tiempo apretada. Al principio la mano está rígida. Abrirla duele. Pero si uno la abre poco a poco, un día esa mano aprende. Yo suelo invitar a hacer un gesto pequeño.
visible para que el corazón aprenda a abandonarse. Cuando oren, pueden cerrar el puño como si estuvieran sujetando algo con fuerza y decir: Señor, estoy agarrando esto. Luego abran la mano y digan: te lo entrego. Es un gesto sencillo, pero ayuda al cuerpo a caminar con el alma. Muchas veces la mente entiende, pero el cuerpo sigue tenso. Cuando el cuerpo aprende a soltar, el corazón suelta con más facilidad, y después de entregar, hagan algo muy importante. Vuelvan a la acción pequeña que eligieron. No esperen a sentir una paz perfecta para actuar. No esperen a que todo esté ordenado para dar el paso. Muchas veces la paz llega después del paso, no antes. Como el agua solo se calma cuando dejamos de agitarla. Dejamos de agitarla haciendo lo correcto, no pensando 1000 veces más. Aquel hombre con deudas hizo lo que dijo. Se sentó y lo anotó todo, y descubrió que había cosas que él pensaba imposibles, pero que podían ordenarse. Buscó a alguien con experiencia para pedir consejo. Llamó para solicitar un plazo en algunos lugares. Empezó a cortar gastos pequeños que antes ni veía. Seguía teniendo deudas, pero ya no vivía en pánico. Y lo sorprendente es que, cuando dejó de entrar en pánico, empezó a pensar con más claridad. Y cuando pensó con más claridad, pudo hacer cosas que antes en la angustia no podía. Queridos hermanos, hay un principio muy espiritual y también muy real. El miedo nos hace pequeños, la paz nos abre. El miedo nos hace mirar la vida por una cerradura estrecha. Solo vemos amenazas. La paz ensancha la mirada, nos permite ver soluciones, ver a quien puede ayudar, ver un camino pequeño. Y la paz no es solo una emoción. La paz es una gracia con la que cooperamos eligiendo. Elegir la oración en lugar del pánico, elegir la acción en lugar de dar vueltas, elegir hablar con Dios en lugar de encerrarnos. Pero no olviden esto: ocuparse en el espíritu del Evangelio no es lanzarse a hacer cosas como quien va huyendo. Hay una forma de estar ocupado y seguir inquieto. Hay una forma de actuar que en realidad es una fuga. Ocuparse de verdad es actuar con paz, con oración, con ritmo de descanso, con escucha. No salvamos la vida reventándonos. No agradamos a Dios aplastándonos. Dios no necesita un hijo agotado para demostrar piedad. Dios quiere un hijo que viva en su ritmo, que haga su parte y sepa descansar en Él. Por eso esta semana pueden elegir la preocupación más grande que se les pega y hacer algo muy concreto. No hace falta hablar mucho. Hagan una cosa pequeña. Por ejemplo, si les preocupa el dinero, siéntense, escriban los gastos y elijan cortar uno que no sea necesario. Si les preocupa la salud, pongan una cita médica. Si les preocupa una relación, envíen un mensaje sencillo para abrir de nuevo la conversación sin exigir arreglarlo todo ya. Si les preocupa estar lejos de Dios, elijan una hora para ir a la iglesia, sentarse un momento delante del Señor y buscar la oportunidad de confesarse. Solo una cosa, y cuando la hagan, díganle a Dios: yo hice mi parte, ahora haz tú la tuya. Creo que empezarán a sentir algo distinto. En vez de ser arrastrados por la preocupación, están caminando. En vez de ser tragados por la oscuridad, están encendiendo una luz, y justo entonces el corazón tendrá más fuerza para reconocer algo muy actual. Un lugar donde la preocupación se alimenta cada día, el ruido de fuera y las comparaciones de dentro, algo que muchos sufren sin haberle puesto nombre. Queridos hermanos, a veces uno hace una cosa pequeña y correcta, y el corazón se aligera un poco, pero enseguida entra otra ola, no porque Dios nos sostenga, sino porque a nuestro alrededor hay demasiado ruido. El ruido no está solo en la calle. El ruido también vive en el teléfono, en noticias que no se detienen, en imágenes pulidas, en historias contadas mostrando solo lo bonito. Uno apenas intenta respirar y ya es arrastrado a un juego de comparaciones. Apenas intenta estar en paz y una noticia triste le corta el paso. Y así la preocupación recibe alimento cada día, como un fuego al que se le echa leña constantemente sin que nadie lo haga con mala intención. Basta con abrir la pantalla,
Yo me encontré con alguien cuyo trabajo no iba mal y cuya familia tampoco pasaba grandes carencias. Sin embargo, me dijo, siento que mi vida siempre está por debajo. Le pregunté por qué. Se quedó incómodo y al final habló con sinceridad. Miro a la gente en las redes, todos parecen exitosos, todos parecen felices, todos parecen tener una casa bonita, hijos buenos, un matrimonio perfecto. Me miro a mí mismo y siento que estoy mal, que voy lento, que no alcanzo. Queridos hermanos, esta es una forma de preocupación muy actual que muchos no se atreven a nombrar. Preocuparse por compararse, preocuparse por quedarse atrás, preocuparse por sentir que no se tiene suficiente valor. No siempre hace llorar, pero inquieta, no siempre derrumba de golpe, pero hace que uno nunca se sienta suficiente. Y cuando uno no se siente suficiente, corre a ser más rápido, a ser más fuerte. Uno quiere demostrar, quiere compensar, quiere alcanzar. Entonces nace una forma de estar ocupado que suena a responsabilidad, pero en realidad es la ansiedad vestida de trabajo. Uno trabaja hasta agotarse y aún así no está en paz. Uno corre todo el día y por dentro se siente vacío. Uno se acuesta pensando que va a dormir, pero la mente abre otra lista. ¿Qué falta a quien no alcanzo? ¿Qué no he logrado todavía? Queridos hermanos, aquí el Señor nos ofrece una verdad suave y profunda. No todo estar ocupado es fe y no todo hacer cosas es ocuparse de verdad. A veces estamos ocupados para no mirarnos por dentro. A veces hacemos cosas para no tocar una herida. A veces corremos para no escuchar el corazón. Pero aquello de lo que huimos, tarde o temprano nos alcanza, casi siempre cuando llega la noche y todo queda en silencio. Recuerdo a una mujer que servía mucho en la parroquia. Todo lo aceptaba, a todo decía que sí. Su agenda estaba tan llena que parecía que no tenía espacio ni para respirar. Por fuera, muchos la alababan. ¡Qué entregada es! Pero un día se sentó delante de mí y me dijo, Padre, ya no tengo fuerzas, ya no tengo alegría. Hago cosas y por dentro me irrito. Rezo y no siento nada. Le pregunté, ¿usted se sienta alguna vez en silencio? Sonrió con tristeza. Me da miedo quedarme quieta. Si me quedo quieta, pienso, queridos hermanos, esa confesión es muy real. Hay personas que se mueven no desde la paz, sino desde el miedo al vacío. Y cuando el vacío se llena con actividad, la vida espiritual se queda sin oxígeno. Justo aquí el Evangelio nos trae una luz delicada en la historia conocida de Marta y María. En el Evangelio según San Lucas, Marta estaba ocupada con el servicio, con la comida, con 1000 cosas. María se sentó a los pies del Señor y escuchaba. Marta se irritó y se lo dijo a Jesús. Jesús no regañó a Marta por servir. Solo tocó lo que le quitaba la paz. Te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Queridos hermanos, esa palabra no nos quita la responsabilidad, nos ordena el corazón. Cuando el orden es correcto, servimos sin quemarnos. Cuando el orden está torcido, servimos con amargura. Cuando el orden es correcto, trabajamos y el corazón sigue con Dios. Cuando el orden está torcido, trabajamos para olvidarnos de Dios. A veces esa única cosa necesaria no es hacer más, sino detenerse. Detenerse para descubrir qué nos está arrastrando. Detenerse para escuchar lo que Dios está diciendo en la verdad. Detenerse para devolverle a Dios el derecho de ser Dios. Porque muchas preocupaciones de nuestro tiempo nacen de creer que tenemos que procesar todo el ruido, toda la información, todas las exigencias. Nos cargamos con asuntos del mundo entero y descuidamos el pequeño rincón que Dios nos confió. Sabemos demasiadas cosas, pero no vemos que el corazón está exhausto. Leemos demasiado, pero no escuchamos la voz de Dios en el silencio. Queridos hermanos, yo no les digo que abandonen por completo las redes o que no vean noticias, pero sí les invito a aprender algo muy importante: poner límites sanos. Un límite no es egoísmo, un límite es amar bien. Hay horas del día en las que ustedes pueden decidir no abrir noticias. Hay momentos antes de dormir en los que pueden decidir dejar el teléfono lejos de la cama.
no por miedo a la tecnología, sino por cuidar la paz. Y cuando aparezca la comparación, pueden entrenar al corazón a decir, eso es lo que la gente elige mostrar. No es toda su vida. Y hay una frase todavía más profunda que pueden repetirse. Dios no me pide vivir la vida de otro. Dios me pide ser fiel a mi vida. Esa fidelidad comienza por volver a la identidad verdadera. Yo soy hijo de Dios. Mi valor no depende de los aplausos, no depende de la mirada ajena, no depende del rendimiento, tampoco depende de aparentar que todo está bien. Mi valor está en ser amado por Dios. Cuando esa verdad se cree de verdad, la preocupación de compararse pierde fuerza. Cuando esa verdad se cree de verdad, uno deja de hacer cosas para demostrar que vale. Uno actúa por amor, por responsabilidad, por colaborar con la gracia, no para salvar una imagen. Queridos hermanos, hay algo que quiero decir con mucha suavidad, pero que es necesario. A veces el ruido de fuera solo revela un ruido de dentro, una voz interior que acusa. Esa voz dice, no eres suficiente, vas a fallar, te van a dejar. Esa voz se hace más fuerte cuando estamos cansados. Por eso, si un día se sienten inquietos, sin saber por qué, no culpen solo a las circunstancias, pregúntense, ¿qué me falta hoy? Tal vez les falta sueño, tal vez les falta una comida sencilla y digna, tal vez les falta una conversación real con alguien cercano, tal vez les falta un minuto de silencio con Dios. Muchas veces la preocupación no necesita una explicación enorme, necesita que cuidemos lo básico. Yo le propuse a aquella mujer que servía tanto algo muy sencillo. Le dije, sigue haciendo el bien que haces, pero cada día reserva un momento pequeño para sentarte delante del Señor sin pedir nada, sin resolver nada. Solo estar y si no te salen palabras, respira y susurra. Señor, aquí estoy. Me miró y preguntó. Solo eso. Yo asentí. Al cabo de un tiempo volvió y me dijo, sigo ocupada pero ya no exploto como antes. Empecé a escuchar mi corazón otra vez. Queridos hermanos, a veces Dios sana devolviéndonos la capacidad de quedarnos. Quedarnos con la verdad, quedarnos con nosotros mismos, quedarnos con Él. Y si ustedes están en medio de esa ola de noticias, de comparaciones de actividad, yo les invito a elegir una cosa pequeña para cuidar la paz desde esta misma noche. Tal vez apagar la pantalla un poco antes. Tal vez dejar el teléfono a un lado y mirar a la persona que está delante. Tal vez sentarse unos minutos con el Señor. Tal vez leer despacio un pasaje del Evangelio, no para acumular ideas, sino para que el corazón se calme. Y cuando hagan ese gesto pequeño, no exijan un resultado inmediato. Solo sean fieles. La paz no siempre llega como un viento fuerte, muchas veces llega como el rocío. Cae suave, cae constante y un día al mirar atrás, uno descubre que la tierra del corazón se ha ablandado. Y cuando la tierra del corazón se ablanda, hay algo más que también empieza a ablandarse. La capacidad de perdonar a otros y de perdonarse a uno mismo, porque algunas preocupaciones más profundas no están en el mañana, sino en heridas que todavía no han sido abrazadas por la misericordia. Queridos hermanos, hay preocupaciones que se pegan muy hondo, no porque el mañana no haya llegado, sino porque el ayer todavía duele. Podemos temer el futuro, pero muchas veces lo que nos hace temblar es una herida antigua que aún no ha sido tocada por la misericordia. Una palabra que nos avergonzó hace años, un abandono, un fracaso que nos dejó con complejo, una traición que encogió el corazón, un error que no logramos perdonarnos. Y cada vez que la vida se sacude, esa herida vuelve a sangrar y la preocupación crece como hierba mala. Hay quien se preocupa por el dinero, pero más adentro se preocupa porque teme no valer nada. Hay quien se preocupa por los hijos, pero más adentro se preocupa porque teme ser visto como un padre o una madre incapaz. Hay quien se preocupa por la salud, pero más adentro se preocupa porque teme la soledad. Y hay quien vive preocupado sin descanso porque dentro lleva una sentencia que todavía no ha sido borrada. Una sentencia puesta por otros o por uno mismo. Recuerdo un hombre que vino a verme al final de una tarde.
No hablaba mucho. Se quedó en silencio un largo rato y luego dijo: «Tengo miedo», le pregunté. «¿Miedo de qué?». Respondió casi en susurro: «Miedo de que Dios ya no quiera mirarme». Me contó que había caído muchas veces, que ciertas costumbres malas lo arrastraban, que algunas decisiones equivocadas habían herido a su familia. Intentaba cambiar, pero volvía a caer, y cada caída hacía crecer su preocupación, no solo por las consecuencias, sino por la sensación de ser rechazado, la sensación de ya no hay camino para mí. Me dijo: «Voy a la iglesia, pero siento que no soy digno». Queridos hermanos, aquí es donde yo suelo detenerme mucho tiempo con una persona, no para hablar demasiado, sino para ayudarla a mirar a Dios como Dios es. Porque hay quien se preocupa pensando que Dios es como un juez cansado, esperando golpear la mesa. Pero el Evangelio no nos muestra un Dios así. El Evangelio nos muestra un Dios que busca. En el Evangelio según San Lucas, la parábola de la oveja perdida, dice que el pastor deja a las 99 y va a buscar a la que se perdió. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros con alegría. No la carga para castigarla, la carga para traerla de vuelta. Y en el mismo Evangelio según San Lucas, la historia del Padre misericordioso nos muestra un corazón que no se queda quieto. El padre ve al hijo desde lejos y sale corriendo. Fíjense bien, el padre corre. No espera que el hijo se acerque lo suficiente para ser digno. No ama con condiciones, ama primero, abraza primero, abre el camino primero. Así trata Dios a los cansados, a los confundidos y también a los que han caído. Yo le dije a ese hombre: «Tú temes la mirada de Dios porque te estás mirando con unos ojos que no son los de Dios. Te miras con ojos de decepción y condena. Pero Dios te mira con los ojos del Salvador». Él se quedó callado, llorando, y le dije: «Si de verdad quieres empezar a ocuparte en la vida espiritual, no se trata de prometer cosas enormes y luego golpearte cuando no las cumples. El primer paso es volver a la misericordia, volver al sacramento de la reconciliación, no para ser regañado, sino para ser abrazado». Le di 1 hora. Vino temblando, pero vino. Después de confesarse, salió con el rostro todavía cansado, pero con una mirada distinta. Me dijo una frase sencilla: «Me siento más ligero». Queridos hermanos, sentirse más ligero no significa que la vida ya no sea difícil. Significa que la carga interior ya encontró dónde dejarse. Muchas preocupaciones existen porque seguimos abrazando un peso que el Señor nos ha pedido cargar junto con nosotros. Abrazamos el miedo, abrazamos la culpa, abrazamos la vergüenza, abrazamos historias viejas. Y luego nos preguntamos por qué estamos agotados. Dios no nos pide salvarnos a nosotros mismos, solo nos pide abrir las manos. Y abrir las manos es un acto de humildad. Humildad no es humillarse, humildad es decir la verdad. Te necesito, Señor. Queridos hermanos, el perdón también es una llave grande en este camino. Hay personas que se preocupan porque dentro llevan un nudo que todavía no se ha desatado. A veces alguien les hizo daño. A veces fueron ellos quienes hirieron. A veces uno se hirió a sí mismo. Perdonar no es olvidar todo. Perdonar no es decir que aquello no fue importante. Perdonar es poner la herida en las manos de Dios para que la herida no siga gobernando el presente. Alguien me dice: «No puedo perdonar», yo lo entiendo. Hay heridas muy profundas, pero el perdón muchas veces no empieza con un sentimiento, empieza con una súplica. «Señor, quiero perdonar, pero todavía no puedo, empieza tú en mí». Cuando uno se atreve a pedir eso, Dios ya tiene un lugar para obrar. En la carta de Santiago hay una palabra muy concreta: no se quejen unos de otros. Esa palabra no existe para que nos forcemos a ser buenos, existe para que veamos esto. La queja envenena el corazón, cansa la familia, engorda la preocupación. Hay casas que no carecen de dinero, pero carecen de paz, porque las palabras se arañan. Y entonces nos preocupamos por todo, por los hijos, por el trabajo, por el futuro. Pero lo que más nos desgasta es el ambiente dentro del hogar.
Por eso un paso real de ocuparse es aprender a hablar más despacio, aprender a escuchar antes de reaccionar, aprender a pedir perdón cuando uno se equivoca, aprender a callar cuando las palabras van a herir. Eso no es debilidad, eso es la fuerza del que aprende a amar con Dios. Yo y ustedes también necesitamos ocuparnos de la vida espiritual con hábitos pequeños pero constantes. Muchos piensan que solo se puede rezar si hay mucho tiempo, pero la vida no espera. Por eso empecemos con un ritmo de oración breve, pero fiel como el aliento. Al despertar se pueden persignar y decir: Señor, te ofrezco este día. A mitad del día, cuando el corazón empieza a tensarse, se pueden detener un instante y decir: Jesús, ten misericordia de mí. Antes de dormir pueden mirar el día, no para castigarse, sino para decirle al Señor: gracias por esto, perdón por aquello y toma mi mano para el mañana. Queridos hermanos, con cosas pequeñas así, hechas con fidelidad, el alma encuentra apoyo. Y si es posible, no dejen la misa y la Eucaristía. Hay momentos en que no tenemos fuerzas para calmarnos a nosotros mismos. Pero la Eucaristía no es solo consuelo psicológico. La Eucaristía es presencia, es el Señor que se queda, es el Señor que nos alimenta. Alguien dice: voy a misa y sigo preocupado. No pasa nada, vayan igual, porque muchas veces Dios nos sana con una sensación inmediata, sino poniendo dentro una fuerza serena, una luz pequeña, una perseverancia que nosotros solos no tenemos. Quiero recordarles también que hay momentos en que necesitamos apoyarnos en la comunidad. La preocupación es más fuerte cuando uno está solo, cuando uno solo conversa con la voz de la cabeza. Esa voz se hace cada vez más grande. Por eso, si tienen una persona de confianza, un amigo, un familiar, un grupo de oración, una comunidad, permítanse descansar en ese apoyo. Y si la preocupación se vuelve demasiado pesada, si afecta el sueño, la salud, la capacidad de vivir cada día, buscar un psicólogo o un médico. Como ya hemos dicho, también es una manera responsable de ocuparse y no va contra la fe. Dios tiene muchos caminos para sanar y Él no se avergüenza de que necesitemos ayuda. Queridos hermanos, quiero recoger todo con una imagen muy sencilla. La vida es como un camino largo. A veces hay sol, a veces hay lluvia. A veces avanzamos rápido, a veces arrastramos los pies. La diferencia no está en quién se moja menos. La diferencia está en si caminamos solos o no. El que vive preocupado camina solo dentro de su propia cabeza. El que se ocupa con fe camina con el Señor. Caminar con el Señor no significa que no haya viento. Caminar con el Señor significa que no estamos abandonados. Y cuando no estamos abandonados, podemos hacer cosas que antes creíamos imposibles. Si yo pudiera pedirles una sola elección concreta para llevarse, sería esta. Elijan una frase breve como una cuerda de rescate. Cuando la mente empiece a dar vueltas, digan: Señor, mi parte la haré, tu parte te la entrego. Luego hagan lo correcto que viene después, aunque sea pequeño, y vuelvan a entregar, y repítanlo. La preocupación ya no será la dueña, será solo un viento. El timón está en manos del Señor y ustedes colaboran con Él con pasos pequeños, con fe, con humildad, con constancia. Ahora quiero que elevemos al Señor una oración como un hijo que vuelve a casa después de un día pesado, deja el bolso en el suelo y respira en los brazos del Padre. Padre, Dios de la paz, tú ves claramente lo que cargo, los miedos que escondo, las noches sin sueño, las lágrimas que me trago en silencio. Perdóname cuando intento ser Dios en lugar de dejarte ser Dios, cuando aprieto lo que no está en mis manos, cuando quiero controlar para no tener miedo. Pon en mi corazón la humildad del hijo que confía para que yo haga mi parte con una conciencia recta y deje en tus manos lo que está fuera de mi alcance. Jesús, manso y humilde de corazón, ven a quienes están cansados, confundidos y a quienes se condenan a sí mismos. Sana la imagen torcida de Dios que vive en nosotros, para que creamos de verdad que el Padre es Padre y no un castigo esperando caer.
Condúcenos de vuelta al sacramento de la reconciliación como quien vuelve a casa, y a la Eucaristía como quien vuelve a la fuente, para que nuestra vida sea alimentada por la misericordia y no por el miedo. Espíritu Santo, enséñanos a poner límites sanos frente al ruido, a volver al silencio, a vivir en la verdad, a amar sin controlar, a perdonar sin negar la herida, a ser pacientes con nosotros mismos en el camino de renovación. Haz que nuestras familias tengan palabras suaves, escucha verdadera, pasos de reconciliación, para que tu paz habite en nuestro hogar. Señor, concédenos esa paz que supera todo entendimiento y guarda nuestro corazón y nuestra mente, para que podamos dormir, respirar, vivir y hacer lo correcto que tú pones delante cada día. Pongo todo en tus manos y te pido que nos conduzcas paso a paso hasta que nuestro corazón descanse en ti. Amén.